Muchas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto poder platicar de estos temas que bueno, al fin de cuentas fan de la hematología, pues me interesa mucho que lleguen sobre todo a modificar alguna de las prácticas que tienen o a eh, quitar algunas dudas, ¿no? Que también pueden surgir de repente y que bueno, para eso estamos. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática. Les agradezco si en algún momento dado que alguna duda se tenga, sin problema podemos hacer alguna pausa, ¿sale? Bueno, me invitaron a dar este tema de anemias carenciales y en realidad, bueno, platicaba con la doctora que es un tema muy amplio, ¿no? El tema de anemias carenciales, sobre todo, vamos a ver que tenemos como las principales o el inicio que quiero abordar es justamente cómo podemos nosotros estudiar a un niño que presenta anemia, repasar un poquito de las definiciones y la clasificación, entrar de lleno al tema de anemia ferropénica, que sabemos es el tipo de anemia más común y que en muchas ocasiones tampoco está completamente bien tratado o abordado, las anemias megaloblásticas, que pues son menos comunes, y algunos hematotips que yo le llamo, que son en realidad criterios de referencia al hematólogo pediatra. Eh, en este punto, bueno, recordar que la definición de anemia se caracteriza por justamente un descenso ya sea en el nivel de hemoglobina, de hematocrito o de eritrocitos en la sangre y que es más bien una definición funcional, ¿no? Sabemos que hay criterios de laboratorio por el cual nos basamos y que van a ser diferentes acorde a la edad de nuestro paciente. Por eso es muy importante individualizar los casos que tenemos. Sin embargo, bueno, la anemia se considera una manifestación de enfermedad, no una enfermedad en sí. Entonces, si nosotros tratamos con algo que yo le llamo el combo ácido fólico hierro, que es como decir palomitas y refresco del cine, pues nos vamos a quedar justamente con un punto a lo mejor muy superficial del abordaje de nuestro paciente. Recordando, y esto es muy importante, pues tenemos algunas características de acuerdo al grupo etario, ¿no? En el caso de niños de 6 a 59 meses, pues sabemos que la hemoglobina se define como un descenso por debajo de un nivel de 11 gramos por decilitro, pero que es justamente el grupo de edad en el cual es más común la anemia ferropénica. Y bueno, también tenemos un pequeño descenso fisiológico que se da alrededor de los 3 o 4 meses, pero que nuevamente se mejora ese nivel de hemoglobina y que justamente se refiere pues a esta primera vida media de los eritrocitos que se pierden después del nacimiento. De los 5 a los 11 años, menos de 11,5, la OMS nos lo define como anemia. Entre 12 a 14 años, una hemoglobina menor de 12 y ahí tenemos otro, digamos, riesgo para anemia, que es justamente el inicio de la menarca, ¿no? Que ahora sabemos que en la actualidad pues estamos teniendo un impacto en el inicio temprano de la menarca o algunas patologías como la pubertad precoz. Y en mujeres, que si bien es cierto, yo no soy experta en ver adultos, pues sabemos que la anemia en las mujeres, cada vez hay más estudios de que es un subdiagnóstico que tenemos, ¿no? Es parte de lo que ahorita nosotros en esta cuestión de homogeneizar la atención en salud, pues sabemos que a veces es incluso los síntomas o la sintomatología de anemia asociada al sangrado uterino anormal, pues es algo que le restamos importancia tanto nosotras mismas como la familia y también a veces el médico. En el caso de mujeres gestantes, que bueno, no es el tema, pero sabemos que de acuerdo al trimestre, pues vamos a tener anemia, se define como el descenso por debajo de 11 gramos por decilitro, y en los hombres, por esta cuestión de la producción de testosterona, la masa muscular que se tiene, la composición de grasa, pues la hemoglobina se define como anemia cuando tiene menos de 13 gramos por decilitro. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Sabemos que en pediatría, pues también tenemos los grupos que son del recién nacido, que lo clasificamos como el recién nacido prematuro, y de acuerdo a la edad gestacional, también vamos a tener niveles de hemoglobina que se consideran, pues justamente normales y los que se consideran dos desviaciones estándar, que es lo que definimos como anemia, ya siendo muy específicos
y las edades, ¿no? De los menores. Entonces, es esto? Coincide, esto que son dos desviaciones estándar, coincide con lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos indica, ¿no? Solamente hay algunas pequeñas variaciones, decíamos, en estos grupos, de acuerdo a el recién nacido, que es el que tiene más modificaciones, y algunos niños en los meses de vida en los cuales hay este descenso fisiológico de la hemoglobina. Entendiendo esto y pudiendo saber que estas tablas nosotros tenemos que tenerlas a la mano, a la mejor en el consultorio, es importante porque el laboratorio al que nosotros solicitemos una biometría hemática no siempre o casi nunca nos va a reportar los niveles de acuerdo a la edad. Ellos ocupan unos estándares, ¿no? Un estándar que es el adulto, ¿no? Hombre de 70 años que mide unos 70. Entonces, es muy importante tener esto en mente porque así ni sobrediagnosticamos ni subdiagnosticamos a nuestro paciente. Y bueno, otro recordatorio importante es que solamente una vez que ya nosotros diagnosticamos la anemia, que checamos la hemoglobina, el hematocrito, es importante voltear a ver los parámetros de Winthrop, que son el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina corpuscular, porque justamente ese parámetro tan sencillo es el que nos va a guiar hacia cuál es la etiología de nuestro paciente, cuál es la causa de esta anemia. Y de forma general o como un recordatorio rápido, cuando tenemos menos de 80 femtolitros, pues hablamos de una anemia microcítica, de 80 a 100 normocítica y más de 100 macrocítica. Y luego le ponemos un segundo apellido que es normocrómica o hipocrómica, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros clasificar la anemia de acuerdo a tres clasificaciones importantes que ahorita las vamos a ver. Y otro punto muy importante que inclusive es como motivo de una sola plática es los reticulocitos. Una biometría hemática que nosotros solicitamos en un laboratorio, a lo mejor, pues digamos, no especializado en hematología o un laboratorio de bajo costo, inclusive en el laboratorio de nuestra institución, no siempre lo que llamamos biometría hemática completa viene de la mano del conteo de reticulocitos. ¿Y qué son los reticulocitos? Pues el estadio precursor del eritrocito, que es un marcador o es un dato de cómo esa médula ósea está trabajando y cómo yo espero encontrar esa médula ósea en mi paciente. Entonces, cuando hay anemia, va a haber un fenómeno compensatorio de la médula ósea si está sana para producir reticulocitos y que estos empiecen nuevamente a activar por activación de la eritropoyesis, a liberarse y encontrarlos nosotros en la sangre periférica. Pero como mencionamos, no siempre se realiza de rutina, por eso cuando vamos a abordar la anemia es muy importante pedir la biometría hemática completa y el conteo de reticulocitos. Porque este también es un parámetro que me indica justamente, es una clasificación funcional en el cual yo puedo saber si es una anemia regenerativa o una anemia regenerativa. ¿Y cuál es, por ejemplo, el punto principal o la diferencia, el diagnóstico diferencial más importante? Que recordemos que en la anemia ferropénica lo que falla es justamente el sustrato, ¿no? El hierro. Entonces mi médula ósea está sana, pero no puede funcionar porque no tengo el sustrato. Entonces la anemia ferropénica es una anemia arregenerativa cuando ya está establecida y una anemia microcítica hipocrómica que tenemos en algunas poblaciones con mayor incidencia son las talasemias. Y las talasemias, por definición, van a ser una anemia hemolítica, es decir, vamos a encontrar ictericia en el paciente y vamos a encontrar un conteo de reticulocitos muy alto. Y en el caso de Oaxaca, por ejemplo, poblaciones específicas como Ejutla, Ojotlán, Miahuatlán, tienen mayor incidencia de talasemias y puede que el médico, si no hace esta evaluación completa, por 5 años va a estar tratando con hierro a un paciente que tiene microcitosis e hipocromía y que en realidad se trata de una talasemia y no de una deficiencia de hierro. Y esos son los casos que pues a veces a nosotros nos llegan como tal al consultorio después de haber visto a muchos médicos de primer contacto que no pudieron darle un diagnóstico o sospechar de esta entidad. Entonces, haciendo un recuento, decíamos,
pues podemos clasificar a la anemia en microcítica hipocrómica, normocítica y macrocítica. Y entonces, pues sabemos que los índices eritrocitarios, ¿no? Cuando están disminuidos, en el caso de la anemia microcítica hipocrómica, pues nos indican una deficiencia de hierro, pero es importante esto, los reticulocitos van a estar bajos, el ancho de distribución eritrocitaria va a estar elevado y es muy probable que en la deficiencia de hierro haya trombocitosis ocasional compensatoria, es decir, voy a tener más de 450,000 plaquetas y a veces ese dato me llama más la atención que la anemia en sí, ¿no? Tengo pacientes que me refieren en edad pediátrica por trombocitosis más que por la anemia en sí. Las anemias megaloblásticas, que estas, bueno, no sé, no podemos de entrada con estos estudios diferenciar entre deficiencia de folatos y de B12, pues sabemos que aquí la característica principal es que el volumen corpuscular medio va a estar muy elevado y si yo pido un frotis de sangre periférica me pueden reportar neutrófilos polisegmentados. Como mencionábamos, la talasemia, que es el principal diagnóstico diferencial de una deficiencia de hierro, va a tener reticulocitos muy elevados y puede que en el frotis me reporten basofilia difusa, dacriocitos, ¿no? E inclusive hay laboratorios muy conocedores que a veces hasta nos ponen en letras chiquitas, se sugiere perfil de hierro, se sugiere electroforesis de hemoglobinas. Y otra entidad a la cual ponemos mucha atención es justamente aquella que se caracteriza por anemia normocítica normocrómica, porque en esta entidad entra la mayoría de patologías relacionadas con fenómenos inflamatorios, anemia de enfermedad crónica y alteraciones malignas de la sangre, como son las leucemias. Entonces, igual, si no pedimos un frotis de sangre periférica, que sería el otro estudio, inicial para poder hacer un abordaje completo de una anemia, pues me voy a quedar sin mucha información importante que a lo mejor desde una primera evaluación de mi paciente con estudios completos puedo encaminar muy bien el abordaje de mi paciente. Decíamos, recapitulando, las microcíticas, pues la más importante, deficiencia de hierro, porque es la más común a nivel mundial, las talasemias, la intoxicación por plomo en algunos grupos de riesgo y enfermedades crónicas cuando éstas ya han sobrepasado un tiempo de evolución muy largo. Las macrocíticas mencionábamos deficiencia de folatos o de B12, pero también los síndromes mielodisplásicos, que son más comunes del adulto, se acompañan de macrocitosis o algunos pacientes con enfermedad hepática, incluyendo el alcoholismo, que utilicen quimioterapia o fármacos y los cuales pueda haber esta deficiencia de folatos o inhibición de los folatos también van a ser causas de anemia macrocítica. Y las normocíticas, pues decíamos, todas las enfermedades crónicas y muchos de los síndromes linfoproliferativos o mieloproliferativos que podemos encontrar en el paciente. Decíamos que el otro punto importante es la revisión del frotis de sangre periférica. Tanto los reticulocitos como el frotis de sangre periférica son estudios auxiliares que no siempre se hacen de rutina en un laboratorio, ¿no? Obviamente no estamos a lo mejor casados con el laboratorio, pero es muy importante saber qué estudios o a qué estudios tenemos, digamos, acceso en nuestra institución o cuáles tenemos que pedir, ¿no? La revisión de frotis de sangre periférica se hace por cualquier especialista, cualquier químico de laboratorio, pero también sabemos que a veces tenemos estudios de bajo costo en los cuales, pues obviamente que teñir una laminilla, extender una gotita de sangre y revisarla al microscopio nos llevaría tiempo y recursos, por lo cual pues no se realiza de rutina o algunas instituciones no tenemos a un químico como tal, sino tenemos a lo mejor a un técnico en laboratorio y ellos no siempre están, digamos, capacitados o tienen la experiencia para poder revisar el frotis de sangre periférica. En muchos lugares, pues esto en realidad no nos lleva más, no más de 5 minutos hacerlo. ¿Cuál es la utilidad de la revisión del frotis? Realmente es muy importante porque voy a ver las características de ese eritrocito, puedo ver características del leucocito, que a lo mejor alguna enfermedad maligna se está presentando o está debutando principalmente con anemia,
pero me puedo dar cuenta de que puede haber otra afección ahí en la sangre y también confirmo el número de plaquetas. Sin considerar que, por ejemplo, los blastos, que son las células malignas que aparecen en las leucemias agudas, pues se observan en un frotis de sangre periférica realizado por alguien experto y que incluso, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el estudio de gota gruesa, pues no es más que justamente una revisión del frotis después de colocar una gota de sangre, idealmente en un periodo febril, cuando sospechamos, por ejemplo, de paludismo. Entonces mencionábamos, ¿no? Pues la primer sugerencia, pues es que este frotis de sangre periférica siempre se ha solicitado o siempre se ha considerado como algo que tenemos que realizar para el abordaje de nuestro paciente con sospecha de anemia. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, vamos a entrar de lleno con el tema de anemia por deficiencia de hierro. Y pues decíamos, este es el déficit nutricional más común en el mundo, que todavía en la actualidad en los países que estamos en crecimiento o países en vías de desarrollo, como nos llaman, pues es un problema de salud pública que impacta la vida de millones de niños y también de adultos. Aunque su incidencia ha disminuido en países desarrollados, continúa siendo elevada en países en desarrollo como México. Y pues a pesar de muchas estrategias que se han realizado, todavía lo vemos en la consulta del médico de primer contacto, del pediatra, del subespecialista. Se han hecho algunos estudios en los cuales mencionan que el 38% de los niños entre 12 y 23 meses de edad, que es la principal edad de riesgo, pueden tener esta deficiencia de hierro y hasta un 10% de pacientes con obesidad y sobrepeso. Y justamente es importante porque a veces todavía algunos médicos tienen esta idea de salud o la población tiene esta idea de salud en niños que pues están llenitos, comen bien aparentemente, pero sabemos que una cuestión es la desnutrición y otra es la malnutrición. Entonces, podemos tener un niño con peso normal o incluso con peso aumentado, pero solo a expensas de carbohidratos. Y pues eso también va a ser un factor de riesgo para deficiencia de hierro. Hay muchas repercusiones que son importantes porque el rendimiento cognitivo de los niños pequeños va a cambiar, pues, de forma muy importante cuando nosotros curamos o quitamos esta deficiencia de hierro. O sea, muy pocas veces en pediatría vemos un impacto como clínico tan fácil, ¿no? Tenemos a veces niños con hemoglobina de 7, de 6 que nos llegan al consultorio caminando, riendo, jugando y ya siendo muy específicos en el interrogatorio, pues nos empiezan a decir a lo mejor que pues sí están durmiendo un poquito más el paciente, está tomando más siesta. Es muy variable la sintomatología y las características clínicas, pero cuando empezamos a dar el tratamiento, si se trata de una deficiencia de hierro, el rendimiento cognitivo que tiene ese niño es tremendo, ¿no? Decimos a lo mejor, pudiste ser astronauta y nada más llegaste a ser médico, ¿no? Como una broma relacionada a que este desarrollo cognitivo puede ser mucho mayor. Y lo que sí se ha visto y es importante es que incrementa el riesgo de crisis convulsivas febriles en aquellos niños que tienen deficiencia de hierro, también incrementa el riesgo de trombosis, sobre todo asociada a deshidratación. Y pues aquí, ¿no? En este artículo que les recomiendo muchísimo leer, que habla justamente de esto, la interconexión que hay entre la deficiencia de anemia ferropénica, la deficiencia de hierro, que no es lo mismo que anemia ferropénica, y el sangrado menstrual incrementado, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos justamente, esto es algo que en muchas ocasiones no le prestamos una importancia a cuál es la cantidad de sangrado menstrual que tiene un paciente. El metabolismo del hierro es algo importante que tenemos que entender y algunos puntos importantes, sin echarnos todo el libro de fisiología, van a ser importantes recordarlos. Una es que el agotamiento del hierro corporal, especialmente de las reservas del hierro de los macrófagos y los hepatocitos, va a ser el principal factor que hace esta disrupción en ese equilibrio que nosotros tenemos entre ingresos y egresos, ¿no? ¿Y cuándo se rompe este equilibrio? Pues justamente cuando tenemos un requerimiento aumentado o cuando empezamos a disminuir el aporte
de hierro a nuestra dieta. Por eso, los principales grupos de riesgo, vamos a ver, hay algunos factores de riesgo desencadenantes, pero también hay algunas edades de riesgo principalmente. Y recordar, el hierro está en dos formas, que es el hierro Hem y el no Hem. El que se absorbe mucho mejor es el hierro Hem. Por eso también les decimos, cuando estamos dando estas recomendaciones de la dieta y todos conocemos a Popeye y las espinacas, realmente es una cantidad muy grande de lo que tendríamos que consumir de hierro Noem para que podamos equiparar estos requerimientos mínimos de hierro o la capacidad que tiene de cada alimento de darme una cantidad de hierro específica. Esto del transporte de hierro unido a transferrina, ¿no? Es lo que va a permitir el intercambio de metal entre estos ambos compartimientos, que es el intracelular y el extracelular, y recordar que la ferritina es la forma hidrosoluble de cómo yo almaceno mi hierro. Por eso es que decimos cuando no tenemos acceso a un perfil de hierro completo, la ferritina sí puede ser un único componente de este metabolismo de hierro que nos puede indicar si hay una baja en las reservas de hierro o no lo hay y a lo mejor estamos ante una anemia por inflamación o una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Entonces, este desequilibrio entre el hierro funcional y el hierro de depósito también es un factor que en ocasiones lo asociamos a que el niño se enfermó, tuvo mucha fiebre, tuvo diarrea, dejó de comer y luego le notamos la anemia. Muy probablemente este sea un paciente que tenía ferropenia de forma crónica o durante muchos meses y el proceso infeccioso vino a disminuir de forma importante los depósitos y por eso fue que después de eso pues nos dimos cuenta de que estaba pálido y de que tenía una anemia ferropénica. Este metabolismo no es muy importante recordarlo, cosas muy básicas, porque justamente el hierro por medio de la transferrina y regulado por la hepcidina, que es la principal proteína que en la actualidad nos explica todas las alteraciones en el metabolismo de hierro relacionadas a la enfermedad crónica, pues son los responsables de que en la segunda porción del duodeno se pueda absorber el hierro. ¿Y por qué mencionamos esta cuestión, digamos, anatómica, fisiológica? Porque es bien importante recordar que nosotros necesitamos un pH gástrico en el estómago de mi paciente y después necesito una integridad del duodeno para poder absorber el hierro. Es decir, si yo estoy indicando el hierro después de tomar leche o después de comer, recordar que este hierro no se va a absorber, ¿no? O va a ser muy pequeña la cantidad que se va a absorber porque no tengo un pH gástrico que es una, pues, requisito indispensable fisiológico para que yo pueda absorberlo. Y si yo tengo una falta de integridad en mi duodeno, que puede darse por una infestación por giardia, una parasitosis invasiva, un síndrome de mala absorción, una alergia a proteína de leche de vaca, o algunos otros factores que inhiben la absorción de hierro, pues entonces tampoco voy a poder absorberlo de manera adecuada. En esta cuestión del transporte, pues igual, ¿no? Recordando únicamente, la mayor parte del hierro absorbido se va a transportar ligado a la transferrina, que es lo que significa la saturación de transferrina, que es el reporte que nos dan en este perfil de hierro que nosotros vamos a solicitar para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, normalmente va a estar entre un 20 a 45% y ahorita les voy a mostrar pues algunos perfiles de hierro que están de miedo, ¿no? Y es así como nos llegan los pacientes. Igual, esto es importante porque este metabolismo del hierro, esta absorción del hierro que decíamos en la segunda porción del duodeno, en estas vellosidades intestinales, va a disminuir de forma muy importante con oxalatos, fitatos y fosfatos. ¿Y qué sustancias o qué alimentos contienen esto? El té, el café y los lácteos, ¿no? Sobre todo la leche en grandes cantidades que sobrepasan por esta cuestión del oxalato de calcio o los refrescos, pues van a ser inhibidores de la absorción de hierro. Entonces, es muy importante en nuestro interrogatorio preguntar todo esto porque en muchas ocasiones, si nosotros podemos dar un tratamiento muy bueno para la deficiencia de hierro, esta va a volver a recurrir o se va a volver a presentar porque no se modifican pues conductas alimentarias importantes.
Otro recordatorio respecto a la fisiología del metabolismo del hierro es justamente recordar que la mayor cantidad de hierro que se absorbe en nuestro organismo cuando nacemos se da después de los 6 meses de vida, después de las 30 semanas de gestación, y que esta reserva fetal de hierro es el hierro con lo que ese bebé va a nacer y que le va a servir o que va a ser predictivo de la cantidad de hierro que va a tener después de los 6 meses de vida. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque el principal factor que tenemos desde el nacimiento para la deficiencia de hierro es la prematurez, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que este pequeñito nació de 35, 34 semanas, porque a lo mejor no se complicó, no tuvo hipoxia cerebral, no estuvo muchos días hospitalizado, pero recordar que su reserva fetal de hierro va a ser menor. Y si a esto le agregamos que la mamá no tuvo un embarazo planeado o no toleró el hierro en el embarazo, todavía el aporte que se le dio a este bebé por medio de la mamá, pues fue menor. Y si le agregamos que tenemos la alimentación complementaria indicada por la abuelita, que va a iniciar la alimentación con alimentos ricos en hierro, sobre todo de tipo M, es decir, las carnes, el hígado, la res, pues este paciente muy probablemente llegue al año de edad ya con una anemia ferropénica bien establecida, ¿no? ¿Cuáles son algunos datos o factores que se han relacionado a tratar de disminuir este impacto en la reserva o mejorar la reserva fetal de hierro? El pinzamiento tardío del cordón, ¿no? Son cosas importantes que realmente, de acuerdo a las revisiones de la literatura, pues se han visto que son muy beneficiosas, no tienen casi algún riesgo, o incluso el clamplaje, ¿no? Cuando decimos esta cuestión de que el paciente nace con cierto grado pues de gravedad, el paciente no está respirando bien, tienen que cerrar de inmediato a la mamá por algún sangrado, pues el hecho de hacer lo que es em, el cordón umbilical, poder retirar toda esta sangre de la placenta hacia el bebé y entonces cortarlo de inmediato y ya no esperarnos los minutos, pues también nos da un impacto bastante importante en beneficio de ese bebé, ¿no? La eficacia del ordeño del cordón umbilical comparado con el pinzamiento temprano, se ha visto como una estrategia justamente en estos pacientes que nacen pues de forma pues complicada, es un mismo efecto benéfico que el pinzamiento tardío después de 3 minutos del nacimiento del bebé. Y esto, ¿no? Los requerimientos que tiene un bebecito de hierro, recordemos siempre, que solamente un 10% de lo que nosotros aportamos en la dieta se absorbe. Y esto es muy importante porque si mi aporte en la dieta es disminuido, es el clásico bebé que no quiere todavía comer las papillas o los alimentos ricos en hierro, o tenemos un consumo muy elevado de lácteos o algunos otros factores relacionados, pues entonces este requerimiento que tiene el bebé, si no se está cumpliendo y aparte agregamos que la absorción está disminuida, pues vamos a tener como resultado pues una ferropenia. Ajá. Es bien importante, decíamos mencionar que no toda ferropenia llega a anemia, pero también da un impacto en la calidad de vida y en algunos otros órganos relacionados que son importantes o están controlados por el hierro, ¿no? Condiciones asociadas justamente a la eritropoyesis restringida de hierro, decíamos el aporte de la dieta, una dieta pobre en hierro, antes le llamábamos ablactación, una alimentación complementaria inadecuada. Es muy importante que ustedes como médicos familiares pues tengan justamente las actualizaciones en la alimentación complementaria. Ya no nos esperamos hasta el año para dar fresas, para dar el huevo entero, ya no nos esperamos hasta los 9, 10 meses para dar carnes, ¿no? Sabemos que podemos empezar si queremos nuestra alimentación complementaria con pollo y pescado y esto es justamente poder ofrecer alimentos ricos en hierro. Embarazo y lactancia, y aquí también ponemos como el ojo en el embarazo adolescente. Una adolescente que inició su menarca, a lo mejor tenía descontroles menstruales y se embaraza a los 15, 16 años de edad, pues es una mujercita que va a estar en mucho riesgo, pues de ferropenia ella misma y también, por lo tanto, de bajo aporte de hierro a ese bebé que se está formando.
El sangrado menstrual es muy importante. Hay escalas de medición. Algunas aplicaciones, apps, ya nos marcan que nosotros, que las chicas, las niñas o las mujeres podamos apuntar en medio, en forma de gotitas, cuántas gotitas, como de forma subjetiva, estamos teniendo de sangrado menstrual. Y es bien importante preguntarlo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que están en edad adolescente, preguntar acerca de si ya se inició la menstruación, la menarca, cómo es la cantidad, porque si, por ejemplo, tenemos una coagulopatía asociada, una enfermedad de von Willebrand, y esa niña está teniendo un sangrado abundante y la mamá le dice que es normal porque ella también sangra un montón y la abuelita también sangra un montón y normalizan que esa niña esté llenando 4 toallas nocturnas al día y 2 en la noche, y aparte no tenemos una suplementación adecuada o no tenemos un consumo de hierro adecuado en la dieta, esa niña va a tener anemia, ¿no? Anemia ferropénica. Pérdida crónica de sangre, aquellos niños que tienen rinitis alérgica, sangran de la nariz constantemente, hematuria, alergia a proteína de leche de vaca con sangre oculta en heces positiva, aquellos con donación de sangre recurrente, consumo de antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica, por esta cuestión relacionada a gastritis erosiva que se pueden presentar, neoplasias gastrointestinales, aunque esto es más común en los adultos, parasitosis, que los vemos en muchas personas de bajos recursos o no siempre de bajos recursos, sino personas que tienen consumo de alimentos en la calle, disminución en la absorción de hierro por infecciones como por ejemplo infección por Helicobacter pylori, o síndromes de secuestro de hierro, ¿no? Que decíamos, aquí entra la anemia por enfermedad crónica o anemia por inflamación. Todas las enfermedades autoinmunes o todas las infecciones prolongadas que me estén dando un problema como tuberculosis, brucelosis, de manera crónica en varios meses también me van a alterar el secuestro de hierro. No se diga de la enfermedad renal crónica y la deficiencia funcional de hierro, ¿no? Que esta, pues como tal, se trata con estimulantes de la eritropoyesis y ya mucho más raras, pues ya como tal, alteraciones moleculares para el transporte de hierro. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas con las que nos llega este paciente? Muy comúnmente vemos que la palidez en los pacientes pediátricos es subdiagnosticada o no siempre es un dato clínico relevante hasta que ya es una palidez generalmente asociada a una hemoglobina menor de 7. Es decir, hasta que la abuelita, la vecina, la tía y la maestra le dijeron a esa mamá que ese niño se ve pálido, es probable que nos lo lleven a consulta. Pero sí podemos observar algunos datos como dolor de cabeza, sensación de vértigo o mareo, el síncope, que también puede estar asociado como un síntoma inicial, deficiencia cognitiva, sobre todo un bajo rendimiento escolar, incremento en las horas de sueño, síndrome de piernas inquietas es muy importante, ¿no? Fatiga, taquicardia, ya en la clínica, en la revisión, pues presencia de soplos nuevos que no se tenían, disnea, a veces inicia pues obviamente con de grandes esfuerzos, pero a veces incluso subir o bajar escaleras ya es algo que afecta al paciente, pobre rendimiento físico en aquellos que son que realizan ejercicio o que están yendo a básquet, a fútbol, ya no aguantan a lo mejor todo el partido y se cansan. Y pues también se ha visto que está relacionada a pacientes, por ejemplo, cuando tienen alguna cirugía, tienen mayor comorbilidad o mayores ingresos por complicaciones relacionadas. Otros datos decíamos, bueno, si la palidez, ¿no? Que es bien importante aquí diferenciarla de la ictericia, porque no me dejarán mentir, los papás que acuden con un niño con palidez acuden porque lo ven amarillo, ¿no? Obviamente es más importante revisar en la conjuntiva cómo se observa el color de la conjuntiva, si realmente está rosa pálida o realmente pues vemos como tal una coloración amarilla que nos indicaría pues ictericia, hacer el diagnóstico diferencial. Pérdida de cabello es importante, cabello seco y frágil, muchas veces lo notamos en los niños con desnutrición, piel seca y áspera,
anormalidades unguiales, lesiones orales, glositis también. Y esta glositis atrófica, recordemos que es uno de los datos que están relacionados al hábito de pica, ¿no? Ya no lo vemos tanto a lo mejor porque pues ya no tenemos estas casas de material que podía rascarse y comerse, ya no tenemos gises, pero a veces sí notamos todavía niños que tienen esta tendencia a comer tierra o sus similitudes, que sería el consumo de hielo, ¿no? O de raspados, porque esta glositis, digamos que pues mejora cuando tenemos contacto con estos alimentos. Y bueno, si esta persona, este paciente con deficiencia de hierro llega a tener un embarazo, pues hay incremento en las complicaciones perinatales, un incremento en la mortalidad del recién nacido y la madre, y pues mayor riesgo de hospitalizaciones relacionadas. En datos de anemia severa, pues cuando llegamos a ese punto, ¿no? Sabemos que puede haber insuficiencia cardíaca secundaria a esta anemia grave o inestabilidad hemodinámica. Y algo que siempre notan los padres, muy relacionado y que nos van a decir, es que el niño se enferma más, ¿no? Es un niño que empieza a enfermarse cada mes y medio. A veces ese es el motivo de consulta y esto pues está asociado a que aunado a la deficiencia de hierro va a haber una respuesta inmune disminuida. Pues esto sería como un flujograma, ¿no? Sobre todo para diferenciar lo que sería la disminución de la ingesta de hierro, ya sea por malnutrición, dietas veganas sin un aporte de hierro, una dieta pobre en hierro, demandas aumentadas de hierro en los niños lactantes o preescolares, en edad de adolescentes o durante el embarazo, algunas otras absorciones disminuidas de hierro, que decíamos dieta basada en cereales, algún antecedente de cirugía gastrointestinal, Helicobacter pylori, enfermedad celíaca o también el consumo aumentado de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Recordemos que nos modifica tanto la microbiota que ya no está indicado de rutina a todo paciente que se hospitaliza ponerle omeprazol, ¿no? En las indicaciones médicas. Otra, sangrado crónico, que como mencionábamos, la menstruación en el caso de las mujeres, donadores frecuentes de sangre, que no aplican mucho en nuestro país porque somos muy poco altruistas para la donación de sangre, pero sí alteraciones gastrointestinales eh, o consumo, por ejemplo, de algunos medicamentos como salicilatos, AINES, anticoagulantes, corticosteroides, son factores de riesgo para anemia ferropénica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de anemia? Pues primero la sospecha clínica y lo que siempre decimos, ¿no? Nuestra historia clínica con un interrogatorio dirigido, sobre todo hacia preguntar el tipo de dieta, antecedente de prematurez, si fue un embarazo múltiple, si hubo déficit de hierro en la madre o se tuvo un buen control prenatal y un adecuado ingesta de hierro en la mamá, antecedentes de patología perinatal, como por ejemplo cuestiones relacionadas a la placenta, placenta percreta, una ruptura de la placenta o amenazas de aborto de forma recurrente, pérdidas de sangre que no se hayan evidenciado por el paciente, ¿no? Preguntar acerca del color de las heces, si hay sangrado de la nariz constantemente, si hay hematuria, si hay hemoptisis o si hay trastornos gastrointestinales que nos pudieran indicar el trasfondo de esto, ¿no? Por ejemplo, si tengo una infección por Helicobacter pylori, pues esta absorción del hierro va a estar alterada. La procedencia geográfica, porque pues está relacionada sobre todo a parasitosis endémicas y pues algunas afectaciones como trastornos cognitivos, ¿no? Que ya nos estén hablando de cronicidad. Y aquí era lo que les mencionaba, ¿no? No es lo mismo una anemia ferropénica que la ferropenia, porque vamos a ver que esta deficiencia justamente tiene 3 etapas, en las cuales si el médico es muy experto, si el médico tomó esta plática, pues lo va a poder encontrar desde etapas en las cuales incluso con la prevención podamos remitir este riesgo, ¿no? Es decir, si yo tengo una biometría hemática que todavía tiene un nivel de hemoglobina normal, pero ya me están reportando un ancho de distribución eritrocitaria o anisocitosis, aunque el nivel de los volúmenes y el nivel de hemoglobina esté normal, pudiera deberse a una ferropenia en fase prelatente. Y yo tendría en este momento que identificar si tengo un factor de riesgo y aquí aplicaría
las modificaciones o el cambio en la dieta, una dieta rica en hierro, o también podría aplicar en algunos casos lo que le llamamos el hierro profiláctico, ¿no? En la fase latente ya vamos a ver que ya hay algunas alteraciones en el metabolismo del hierro y ya puedo observar microcitosis e hipocromía, pero todavía no hay anemia estrictamente hablando. Entonces, igual tengo que investigar qué tiene mi paciente para a lo mejor dar una dosis de hierro a dosis profiláctica. Pero cuando tenemos la fase anémica, ya tenemos anemia, ya tenemos esta anemia microcítica hipocrómica y ya medimos reticulocitos y están disminuidos, es decir, ya no tengo sustrato para el eritropoyesis, entonces tengo que dar el tratamiento, pero en una dosis terapéutica, y si pido mi perfil de hierro ya va a estar todo alterado, ¿no? La transferrina muy elevada, la saturación de transferrina muy baja, la ferritina sérica muy baja, y si pido niveles séricos del receptor soluble van a estar elevados. Entonces, ya esto es lamentablemente la fase anémica, la que la mayoría vemos, ¿no? En la consulta del paciente. Ya sabemos qué estudios tenemos que revisar o qué parámetros tenemos que revisar en nuestra biometría hemática y sabemos que si pedimos nuestro frotis de sangre periférica, este nos puede reportar todas estas alteraciones que no es más que ver estos eritrocitos muy, muy pequeños, muy, muy pálidos, muy chiquitos, ¿no? Y que nos hablan justamente de que está correlacionada a una anemia ferropénica. Si no lo encuentro, bueno, hay que ver primero que se pida la revisión del frotis de sangre periférica, o si no tengo todas estas alteraciones, puede que no sea una anemia ferropénica y es muy importante ahí tampoco, pues, tratar a ciegas al paciente, ¿no? Decíamos, el diagnóstico correcto requiere pruebas de laboratorio y el médico de primer contacto, el médico familiar, puede pedir todo el perfil de hierro y con eso poder confirmar su diagnóstico y evaluar también el tratamiento, cómo lo va a dar, cuánto tiempo lo va a dar y cuál es el otro abordaje que necesita completar para saber la causa de esta anemia ferropénica, ¿no? Porque la de menos es dar hierro. Lo importante es saber cuál fue el detonante de que nuestro paciente llegara con una anemia ferropénica. Estas son como algunos parámetros, ¿no? Que lo que está entre paréntesis es lo compatible a anemia ferropénica y lo que está afuera son como los valores normales. La saturación de transferrina, generalmente más de 30% es normal, la ferritina sérica entre 30 y 340, pero generalmente estos parámetros a veces llegan, o sea, muy, muy bajos y pues no queda duda que es una anemia ferropénica, pero sí es muy importante también hacer el diagnóstico diferencial con una anemia por inflamación o anemia por enfermedad crónica y sobre todo investigar la causa de qué está pasando y por qué este paciente está teniendo esta anemia. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas que tenemos que dar? Limitar el consumo de leche, cereales enriquecidos con hierro, preferentemente en comparación con cereales no enriquecidos, alimentos ricos en hierro junto con otros que contengan vitamina C, como el tomate, el brócoli, las naranjas y la fresa. Y esto porque la vitamina C modifica el pH gástrico y mejora la absorción del hierro. Evitar café o té que reducen la absorción de hierro. De hecho, pues idealmente los niños no deberían de tomar estas sustancias. Y aquí está más o menos el contenido de hierro por porción, ¿no? Si se dan cuenta, pues sí, los frijoles nos aportan mayor cantidad, pero ya, por ejemplo, los ejotes, las habas, una cantidad mucho más baja de esto. Y decíamos, este es hierro Noem. Y el hierro M, pues sería darle todas estas opciones, a veces decimos hasta charales, ¿no? En las regiones de la costa, pues nos aportan mayor contenido de hierro que el estar dando solamente una dieta a base de cereales, frijol, tortilla, únicamente, ¿no? Y esta tablita es justamente las recomendaciones de la OMS en estas guías que ellos tienen de prevención de deficiencia de hierro, que justamente nos habla de cuáles van a ser los pacientes a los cuales yo les tengo que hacer una intervención e inclusive aquí marca a quienes les tengo que dar una profilaxis con hierro. Es decir,
Estos niños que tienen una lactancia materna exclusiva, pero que tuvieron una introducción de leche de vaca, llámese yogur, leche entera, leche de liconza, consumo de lácteos enteros antes del año de edad, pues tendríamos que hacer una profilaxis y mucho más aquellos prematuros, ¿no? Que aquí están los grupos de edad, menos de 1.500, más de 1.500, pues hacer empezar una dosis incluso de 2 miligramos kilo día a partir del cuarto mes por 3 meses. En la actualidad, estas guías se han modificado un poco o no son una recomendación al pie de la letra si nosotros hacemos una alimentación complementaria bastante exitosa y la tenemos monitorizada para poder asegurarnos que este paciente que tiene factores de riesgo pueda tener una dieta o un aporte de hierro en la dieta adecuada. Pero si vemos que estamos teniendo dificultades para eso, pues es mejor dar una dosis profiláctica de hierro. Y a partir del año de edad, únicamente aquellos que, por ejemplo, tengan uso prolongado de AINES, uso prolongado de corticoides, y pues sería primero basándonos en una biometría hemática y de acuerdo a los resultados dar tratamiento. Pero sí, la OMS no los menciona. Entonces, estos grupos de riesgo que estaban en la tabla anterior, pues son estos mismos que se mencionan y que serían indicativo de que entre los 9 y 12 meses de edad solicitáramos una biometría hemática, como un screening, ¿no? Muchos niños nos llegan a veces a la edad de la adolescencia, a los 11 años menstruando, y es la primer biometría hemática que tiene este paciente en toda su vida, ¿no? Entonces, sabemos que no nos gusta picar a los niños, que no nos gusta que lloren, pero en algunas condiciones es importante solicitarlo precisamente para poder hacer intervenciones preventivas. El tratamiento, ¿cómo lo voy a indicar? La base del tratamiento de la anemia ferropénica es la terapia con hierro oral, pero en aquellos pacientes en los cuales nosotros tengamos una anemia moderada, ¿no? O leve, o tengamos, pues esto, la necesidad de dar una dosis profiláctica de hierro. Cuando esto no sea suficiente, es importante recordar que las formulaciones modernas de hierro parenteral, pues ya nos aportan menor riesgo de reacciones alérgicas, nos dan una dosis o un incremento de la hemoglobina mucho más rápido, pero que está indicado darlas de forma intravenosa. No se ha visto ninguna, pues digamos, mejoría en cuanto al hierro intramuscular, no lo indicamos nosotros en pediatría de rutina. Y también tenemos el riesgo, ¿no? De tener una mala aplicación y tener una mancha o un tatuaje de hierro ahí en el glúteo del paciente. Y siempre, siempre buscar la causa subyacente en todos los pacientes, porque si no, es lo que sucede muy comúnmente. Curamos o mejoramos al paciente de esta anemia, pero pasan unos 6 meses y vuelve a presentarla, ¿no? Y es a veces ahí cuando nos refieren al paciente como una anemia recurrente o una anemia que ya empieza el papá a pensar que puede ser alguna enfermedad maligna, ya llegan muy asustados a la consulta, pero a veces son modificaciones leves las que no se hicieron y esa anemia pues recurrió, ¿no? O no se abordó de forma adecuada al paciente y no pudimos encontrar la causa de esta enfermedad, bueno, de esta manifestación. El tratamiento siempre se van a prevenir, a preferir las sales de hierro orales. El sulfato ferroso sigue siendo el que tiene mejor absorción, pero bien sabemos y saben ustedes como médicos que hacen medicina tanto pública como privada, que pues la queja principal es la mancha de los dientes, la intolerancia gástrica, los distiende, les causa diarrea, les causa estreñimiento, les causa náusea o el solo sabor metálico hace que el niño vomite, ¿no? Y como decimos, salió peor el remedio que la enfermedad. Pero es muy importante algunas estrategias o tips muy específicos, como por ejemplo, se puede preferir la dosificación de una vez al día únicamente. Es preferible hacerlo en gotero o en jeringa y administrar de forma directa sobre el carrillo del paciente y no sobre la lengua, porque con esto se tiende a una menor un menor sabor metálico y pues llega más cerca de la faringe y se traga de forma inmediata.
a que darlo por gotitas y esas gotitas darlas en la lengua. Entonces es preferible decirle al papá, la dosis que necesita su niño son 0,8 mililitros y con esta jeringuita lo va a medir, a decirle 16 gotas, y ahí está el papá dando gota por gota en la lengua al niño para cuando llegó a la gota 16 el niño ya lo vomitó todo, ¿no? Hay otros hierros muy interesantes que son nuevos, son algunos hierros polimaltosados, algunas soluciones que vienen con mejor tolerancia gástrica, que podemos incluso ofertarlos, pero sí es importante mencionar la cantidad de hierro elemental que contienen. Es bien importante que cuando nosotros indiquemos la dosis a un paciente en edad pediátrica que sobre todo toma el hierro oral en forma de suspensión, de solución, poder sacar la dosis adecuada. Otro de los errores por los cuales muchos pacientes no mejoran de la anemia ferropénica, una, porque no la indican en ayuno, dos, porque la alimentación sigue pésima, o tres, porque la dosis es muy baja, ¿no? La dosis ya para una deficiencia de hierro establecida es de 3 a 6 miligramos por kilo día. Y hagamos el ejercicio. Si mi paciente pesa 8 kilos y yo le indico a 3 miligramos kilo día de hierro elemental a dosis, estoy hablando de que 8 por 3 es 24 y ese niño tiene que recibir 1 mililitro de hierro de alguna presentación que tenga este contenido, 1 mililitro completo una vez al día. ¿Y qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que me encuentro con recetas de 8 gotas diario, 10 gotas diario, o sea, una dosis subterapéutica y aparte para colmo después de los alimentos. Entonces, sí hay hierros específicos que por esta mejor digamos, tolerancia gástrica, incluso el mismo productor lo sugiere después de alimentos, pero las sales que todavía tenemos, fumarato, sulfato, tienen que ser en ayuno. Ujú. Se absorbe mejor con pH gástrico ácido, hay que esperarse 20 a 30 minutos para dar alimentos o dar leche. Es importante que en los niños lactantes hagamos el ejercicio de explicarle a la mamá que después del seno materno tiene que escoger el momento idóneo en el cual el niño tenga más horas dormido, que generalmente es dárselo despertando después de la noche, en la madrugada o en la mañanita, porque nos aseguramos que al menos tuvo 2 horas, ¿no? Sin leche, sin seno materno. En los adolescentes, la dosis ya viene también estandarizada. Casi la mayoría de tabletas de hierro van a contener 60 miligramos al día y podemos incluso iniciar con 1 miligramo al día. Y quienes han sido, ustedes médicos que han requerido tomar hierro, pues sabemos que el hierro nos causa en la mayoría de casos, pues algo de intolerancia gástrica. Entonces, realmente ver si toleran 2 veces al día o a veces con una sola vez al día. Siempre decimos, es preferible que el paciente tolere estas dosis de forma continua a que un paciente nos abandone el tratamiento porque no lo tolera. O qué es lo que va a pasar si no explicamos los efectos adversos a los padres y les marcamos la importancia del riesgo-beneficio o de el riesgo versus los efectos adversos que va a tener, porque de lo contrario, pues ellos incluso pueden pensar que les estamos dando algo que le hace daño o que dimos mal la dosis, ¿no? Y otro punto bien importante que es motivo de anemias recurrentes o de anemias pues parcialmente tratadas es que todos tienen la idea de que después de un mes de hierro le toman la biometría hemática y ya, ¿no? Mejoró la hemoglobina. Y sí es cierto, pero recordemos que si no medimos el perfil de hierro, si no sabemos cómo está el almacenamiento, solamente mejoramos el hierro periférico, el hierro que está circulante en el organismo y no mejoramos la ferritina y por lo tanto en el siguiente evento infeccioso de este paciente o en el siguiente periodo en el cual no quiera comer adecuadamente, va a volver a disminuir la hemoglobina porque no tenemos reservas de hierro para sustentar una eritropoyesis adecuada. Avances y controversias, decíamos, ¿no? Las náuseas, el vómito, el estreñimiento o la diarrea puede provocar el incumplimiento del tratamiento hasta en 70% de los casos.
es efectivo cambiar la administración de diaria alterna, o sea, es preferible decirle, tómalo un día sí y un día no para que lo toleres, a que lo indiquemos 2 veces al día y diario y este paciente pues termine con el estómago todo lesionado, ¿no? Los esquemas de dosis única aumentan la eficacia del tratamiento en individuos no anémicos con deficiencia de hierro y tienen el potencial de mejorar la tolerabilidad. Otros efectos adversos que ya están comprobados, por eso es que también en esta situación de valorar el riesgo-beneficio, ya no le indicamos hierro a todos los niños, porque se ha visto que el hierro produce alteraciones importantes en la composición del microbioma, reducción de bacterias beneficiosas como lactobacillus, bifidobacterias y aumento de inflamación y diarrea. Entonces, causa al final de cuentas una disbiosis. Por lo tanto, en muchos niños también cuando indicamos el hierro, indicamos algún tipo de lactobacilos, pues para tratar de equilibrar esto. Y bueno, en pacientes que definitivamente no lo toleran, la terapia intravenosa, pues es lo ideal, ¿no? Igual la terapia con hierro, recordar que está contraindicada en el proceso infeccioso agudo, por lo cual es mejor darlo una vez que el paciente haya salido del evento infeccioso y ya lo estemos mandando a su casa. Y decimos, ¿no? Esta plática es tanto para el que va a poder pedir el perfil de hierro completo y todos los estudios que mencionamos, como aquel médico que está en una comunidad de bajo acceso a estudios de laboratorio, pues completos, ¿no? La prueba de tratamiento con hierro se da en el paciente que tenemos la sospecha diagnóstica, tenemos factores de riesgo para que lo presente, sabemos que la dieta está muy mal y lo únicamente podemos basarnos en la biometría hemática y vamos a dar el tratamiento por un mes a dosis de 5 a 6 miligramos kilo día y si tenemos un aumento de al menos 1 gramo, confirmamos que esto tiene una respuesta adecuada al hierro. No es muy bueno, ¿no? Darlo, pero digamos que generalmente los pacientes que tienen deficiencia de hierro únicamente y que tenemos microcitosis hipocromía, pues van a responder muy bien si seguimos estos pasos o estas recomendaciones que indicamos. ¿Hasta acá alguna pregunta o las dejamos al final como guste? Bueno, vamos a hablar muy poquito de la anemia megaloblástica. Vamos, yo creo que a buen tiempo, para que podamos al final, pues, hacer esta cuestión de preguntas y respuestas. Las anemias megaloblásticas, pues tomamos un poquito menos del tema en la cuestión de que estas anemias macrocíticas, pues van a obedecer a la deficiencia de dos vitaminas muy importantes, que son la vitamina B12 y la deficiencia de folatos, ¿no? Mencionamos a veces como ácido fólico, pero en realidad son los folatos. Y estos trastornos en la absorción generalmente están, o es más común la deficiencia B12 que la de ácido fólico. Casi siempre, como su nombre lo indica, pues van a ser de tipo carencial, relacionadas a una baja ingesta. No son las más comunes en pediatría, pero sí los vamos a ver en casos de desnutrición o datos de síndrome de mala absorción importantes. Y son indistintas, es decir, yo no puedo darme cuenta específicamente si es una u otra, porque la presentación de laboratorio y algunos datos clínicos se pueden sobreponer una con la otra, pero cuando veo mayor afectación en el neurodesarrollo del niño o mayor presencia de neuropatías que inclusive los niños hasta pareciera que semejan un retroceso en el neurodesarrollo, es decir, ya estaban empezando a gatear, ya se estaban parando y empezando a caminar y de repente regresamos a esto y el niño ya nada más está sentado. Este daño neurológico está mucho más asociado a la deficiencia de vitamina B12. La anemia perniciosa se da cuando tenemos esta deficiencia de B12 específicamente por alteración o formación de anticuerpos contra el factor intrínseco. Por eso también es muy importante como parte del estudio solicitar este estudio, solicitar esta cuantificación de factor intrínseco y la sospecha diagnóstica sobre todo se va a dar en un paciente que tiene desnutrición o malnutrición, algún dato de mala absorción intestinal y datos de déficit neurológico.
Y sobre todo, lo mismo que en la anemia ferropénica, decíamos, estas anemias carenciales son secundarias a algo más, ¿no? Si bien es cierto que son carenciales y en muchas ocasiones son por bajo aporte, indagar la causa que lo está produciendo. Y bueno, aquí vamos a encontrar todo lo contrario que en la anemia ferropénica. Vamos a encontrar anemia, pero vamos a encontrar volúmenes corpusculares muy aumentados, que inclusive nos lo reportan como macrocitos, macrocitosis, megaloblastosis. Los reticulocitos van a estar normales o ligeramente aumentados porque en este tipo de anemia se produce algo que se llama eritropoyesis ineficaz, es decir, la eritropoyesis se está intentando realizar, empiezo a producir reticulocitos, pero estos no alcanzan a madurar y por lo tanto es porque yo no tengo el suficiente también sustrato, que es el B12 o folatos, para poder culminar esta maduración del eritrocito. ¿Y qué es lo importante de las anemias megaloblásticas? Que a lo mejor no voy a notar en una fase inicial que el paciente tiene este tipo de anemia, sino hasta que ya tengo incluso pancitopenia. Las anemias megaloblásticas, cualquiera de estos dos tipos, se pueden presentar como pancitopenia, es decir, a largo plazo los leucocitos van a disminuir, las plaquetas van a disminuir y igualmente, hay algunos datos en el frotis de sangre periférica que yo puedo notar algo parecido a una hemólisis porque vamos a tener niveles de bilirrubina indirecta ligeramente aumentados, no como una anemia hemolítica, pero sí puedo tener deshidrogenasa láctica aumentada. Y decíamos, esto es dado por la fisiopatología de esta enfermedad, que es la eritropoyesis ineficaz. Recordando cuál es el metabolismo, ¿no? Del ácido fólico y de la B12. ¿Por qué son más raras? ¿Por qué? Porque los requerimientos diarios de estas dos vitaminas son muy bajos. Y porque si nosotros revisamos cualquier etiqueta de cualquier galleta, de cualquier sustancia que comamos, la mayoría, hasta incluso como promocional, ¿no? Tienen que están suplementadas con vitamina C, ácido fólico y vitaminas del complejo B, ¿no? Toda sustancia, la mayoría están suplementadas con eso. Entonces, realmente es muy raro que yo vaya a tener una deficiencia de estas vitaminas. Que es importante que pues en el caso del ácido fólico se absorbe en todo el tracto gastrointestinal, pero la principal almacenamiento y absorción pues es en el ilio. Y decíamos, siempre tenemos que saber la fisiopatología de las enfermedades, porque si nosotros olvidamos esto y tenemos un paciente que, por ejemplo, tuvo una cirugía intestinal y tuvo ileitis o tuvo una resección intestinal a nivel de ilio, sabemos que esto va a producir pues que ese sitio no va a tener la absorción suficiente. Incluso es un indicativo pacientes con este tipo de cirugías, por la razón que sea, que estén suplementados y no solamente de forma oral, incluso de forma intramuscular o de forma parenteral para que puedan absorberse estas vitaminas deficientes, porque de forma oral pues no va a estar el sitio anatómico donde se absorba. Y bueno, aquí también en la regulación del folato es importante recordar, ¿no? Que tenemos algunos medicamentos que de forma normal o por incluso el mecanismo de acción de estos fármacos nos alteran la absorción, ¿no? Que son justamente inhibidores de folato, metotrexate, las sulfas, ¿no? Que vienen con el trimetoprim y que damos de forma común. La mayoría y casi todos los anticomiciales, valproato de magnesio, difenilidantoína, levetiracetam, todos estos alteran el metabolismo de folatos. Entonces, si mi paciente tiene una pues dosificación por alguna enfermedad como epilepsia de forma crónica, pues sí tengo que estar pendiente que estos niveles no se, eh, no se disminuyan a largo plazo y suplementarlo. O si tengo un paciente con una anemia hemolítica, una talasemia, una anemia de células falciformes, este metabolismo o esta eritropoyesis está tan aumentada
que a la larga o a largo plazo yo puedo tener una deficiencia de folatos. Por eso es que también damos estas vitaminas como suplemento, como parte de un tratamiento de las anemias hemolíticas. ¿Qué es la vitamina B12? Conocida como cobalamina, es una vitamina del grupo B. No es producida por los seres humanos, se obtiene tras la ingesta de productos animales como pescado, carne y lácteos. Y esto sí es importante mencionarlo, que es a veces más común que un paciente vegano, por ejemplo, tenga deficiencia de B12 a deficiencia de hierro, ¿no? Porque algunos son ovolácteos y bueno, siguen consumiendo algo de carnes, algo de huevo. Y este es un micronutriente fundamental para el crecimiento celular y el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso nos importa mucho en pediatría porque es crucial para la mielinización de la médula espinal y el cerebro y también pues para la eritropoyesis, pero esta característica nos va a producir las alteraciones neurológicas tan importantes que al menos en la experiencia que tenemos y que vemos a los casos en conjunto con neurología pediátrica, pues tenemos cambios horribles en la resonancia magnética de los pacientes, ¿no? Atrofias cerebrales importantes en los niños que están relacionados a desnutrición. Esta deficiencia es causada por ingesta inadecuada, también síndromes de mala absorción a nivel ileal, de ilio, inactivación química o alteración en el transporte o en el metabolismo intracelular, y podemos ver a tanto alteraciones neurológicas como alteraciones hematológicas, pero sobre todo los síntomas neurológicos en pediatría los vamos a ver, decíamos, como una alteración en el neurodesarrollo o retroceso, y en adultos más común relacionado a parestesias, mielopatías o neuropatías o en adolescentes. Una vez identificando la causa, hay que dar el tratamiento adecuado porque pueden haber secuelas muy importantes. Y les digo, aunque yo no atiendo pacientes adultos, pues en muchas ocasiones también tenemos esta cuestión de que preguntan algo relacionado a algún adulto y no dejar de lado, ¿no? Que los adultos ya es más común, por ejemplo, el cáncer gástrico, el cáncer a nivel intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal o las alteraciones por la dieta y pues los síntomas son muy, muy severos, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer sobre todo con el interrogatorio, ¿no? Preguntar acerca de cirugías gástricas o intestinales, el tipo de dieta que se tenga, consumo de alcohol, parasitosis. Vamos a tener la biometría hemática con macrocitosis, inclusive decíamos es posible que en el frotis de sangre periférica nos digan que hay macrocitosis, o sea, nos confirmen que hay macrocitosis. Podemos tener un recuento bajo o aumentado de reticulocitos y podemos tener un dato muy característico en el frotis que es la presencia de neutrófilos hipersegmentados. Si tenemos esto, básicamente tenemos la mitad del diagnóstico. Y esto se confirma con la cuantificación de vitamina B12. Los niveles generalmente van a ser por debajo de 200 picogramos por mililitro y a veces incluso no es necesario pedir homocisteína o ácido metilmalónico porque solo con la cuantificación podemos ya tener el diagnóstico, pero hay que dar tratamiento y hay que evaluar, eso sí, la cuestión del factor intrínseco, ¿no? Los anticuerpos antifactor intrínseco. El tratamiento es importante porque, bueno, a veces pensamos que con las vitaminas de complejo B o el bedoyecta es suficiente, pero también tenemos que llenar el almacenamiento de B12. Entonces, en pacientes sintomáticos y con anemia, vamos a tener que dar las dosis intramusculares, en el caso de niños de 250 a 1000 microgramos diario por 7 días de forma intramuscular, después de forma semanal y después de forma mensual hasta que hayamos remitido la causa o el estado nutricional haya mejorado. Y podemos dar dosis altas suplementarias solamente cuando estamos seguros de que el problema no es por algún defecto en la absorción intestinal. En el caso de la deficiencia de folatos, pues recordar que el ácido fólico, ¿no? Está presente en muchas frutas y verduras, en particular cítricos, hortalizas de hoja verde, y que son cantidades mínimas las que requerimos para poder llenar nuestros requerimientos. Por eso es que decíamos es todavía menos frecuente, no es que no exista, pero es menos frecuente, y que con este consumo de 5 miligramos diarios de ácido fólico podemos
llenar nuestros requerimientos o las necesidades durante 2 a 3 meses. Entonces, requerimos poquito y se almacena de forma larga los polatos, entonces es menos común. De las tres que vimos, es la menos común. Igualmente vamos a tener anemia macrocítica, podemos tener macrovalocitos, macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados en el frotis y el diagnóstico lo vamos a confirmar con cantidades o niveles de ácido fólico bajos en suero con un nivel de vitamina B12 normal para poder hacer el diagnóstico diferencial. La causa más común es el consumo dietético insuficiente. Hay mayor riesgo en aquellas personas que pasan por periodos de anorexia. Sin embargo, decíamos, no lo vemos tanto en pediatría, pero sí vemos que en el caso de los adultos mayores, esto es mucho más común, aunado también a consumo de alcohol, dietas sin frutas ni verduras frescas, que decíamos a veces no lo consumen incluso por la dureza de algunas frutas o también demasiada cocción de estos alimentos. No siempre recordar que si un alimento, una verdura o una fruta se mete al horno de microondas, pues prácticamente estamos ya inhibiendo en esa fruta o en ese alimento, pues los folatos, ¿no? Son muy termolábiles. O la cocción, o sea, cuando ya comemos estas verduritas, pero ya están deshechas o recalentamos la sopa de verduras 10 veces, pues esto ya prácticamente no vamos a tener folatos porque decíamos son muy termolábiles. Y pues rara vez se identifica menor absorción de ácido fólico, decíamos dado que se absorbe en cualquier parte. Sin embargo, sí podemos observarlo cuando ya hay una atrofia importante de la mucosa intestinal aunada a deficiencia de B12 o aunada a la administración de fármacos, decíamos como DFH, trimetoprim, sulfasalacina, y recordar que los requerimientos de ácido fólico aumentan en el embarazo, ¿no? Es muy importante que recordemos embarazo de alto riesgo, idealmente tendríamos que dar 5 o 4 miligramos y no 400 microgramos, que es lo que a veces contienen algunos suplementos para embarazo en el caso de anemias hemolíticas o dermatosis exfoliativas, tenemos que dar el tratamiento hasta 5 a 10 veces de lo normal. Por eso es que también a los pacientes con anemias hemolíticas, desde muy chiquitos les damos 2.5, 2 miligramos, es decir, de la tableta de 4 o de 5 miligramos, la mitad de la tableta antes del año y la tableta completa después del año de edad, y no los 400 microgramos, que es lo que contiene la otra presentación. Y bueno, aquí es importante, ¿no? Saber cuáles son las enfermedades más prevalentes en nuestro medio, saber hacia qué tipo de pacientes estamos atendiendo y poder individualizar el abordaje de cada uno de nuestros pacientes. Es muy importante. Y pues el último hematotipo, la última recomendación, que sería parte del punto número 4 de cuándo referir a un especialista en hematología pediátrica, sería cuando no tenemos muy clara la causa específica de la anemia, ¿no? Hay enfermedades muy complejas, hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades malignas que pudieran ser la causa de esta anemia y siempre recordar, ¿no? Que la anemia no siempre está relacionada a cáncer, pero que cuando tenemos un paciente pediátrico y estamos ante datos que no nos quedan muy claros, pues sí, el frotis de sangre periférica y el abordaje completo de nuestros pacientes nos permite poder descartar una leucemia, que sería cuando ya tenemos otros datos constitutivos o ya tenemos otras alteraciones en la biometría hemática, no solo anemia, y entonces, pues, pedir la referencia a un especialista en hematología en el caso de adultos o hematología pediátrica en los menores de 20 años de edad. Y bueno, hasta aquí, no sé si tengamos alguna pregunta. Le voy a leer algunas preguntas, doctora, del chat. La primera pregunta, la doctora Juana Cristina, si hay parámetros de reticulocitos según la edad.
Sí, solamente la diferencia es en los recién nacidos. En los recién nacidos se considera normal hasta 3% de reticulocitos y de ahí en fuera es 1,5%, más de esa cantidad se considera reticulocitosis, pero hay que evaluarlo en el contexto de anemia. Ujú. La doctora Ana nos pregunta, ¿cuánto tiempo debo esperar después del tratamiento con hierro para realizar la cuantificación de hierro para ver si ya se llenaron las reservas? Lo ideal es confirmar el diagnóstico con un perfil de hierro de forma inicial. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre cuando haya una anemia ferropénica establecida, el tratamiento mínimo que se tiene que dar es por 4 meses. Entonces, no se tiene que monitorizar, sino idealmente, si usted tiene una anemia microcítica hipocrómica y pudiera en ese momento confirmar su diagnóstico con un perfil de hierro, toma ese, da tratamiento, evalúa al paciente con un coproparasitoscópico, un coprológico, sangre oculta en heces. Si hay síntomas gastrointestinales, podría pedir la presencia de Helicobacter pylori en heces. Hay que pedir química sanguínea, pruebas de función hepática para ver que no sea por alguna enfermedad crónica o alguna afectación en otro órgano, y siempre preguntar mucho acerca de la dieta o de presencia de sangrados en pacientes adolescentes, pero lo ideal sería ya después de haber terminado el tratamiento, es decir, 4 o 5 meses después, nada más confirmar con otro perfil de hierro para ver que pues se haya remitido la ferropenia. La doctora Laura nos pregunta, ¿a qué se debe la presencia de células Diana en el frotis en el paciente con anemia? Las células Diana, que son estas células que tienen hipocromía muy importante en todo el resto y nada más un puntito de hemoglobina en el centro y que da la imagen de célula en Diana, es más característica de talasemia y se los pueden reportar como células en diana o dianocitos. Entonces, si nos están reportando eso en presencia de una anemia microcítica y no responde al tratamiento con hierro, y si nosotros empezamos a investigar y resulta que también la tía y la abuelita tenían anemia, muy probablemente sea más relacionada o sea, sea una talasemia y no una anemia ferropénica. Igualmente, ella nos pregunta, ¿a qué se debe la presencia de granulaciones tóxicas en el frotis? A un proceso infeccioso. Son reportes inespecíficos que pudieran deberse a un proceso infeccioso en ese momento o a una cuestión inflamatoria transitoria. La doctora Mayra Chimil nos pregunta si es válido si al momento de dar el hierro oral al menor se puede diluir en jugo de naranja o se inactiva. Em, Fíjese que es muy común que indiquemos eso, ¿no? Para empezar, nosotros en pediatría no somos fans de los jugos por el consumo alto en glucosa que da y pues que la vitamina C la podemos obtener de otra manera. Algunos padres mencionan que mejora la ingesta del hierro, pero sí considerar que al momento de diluirla, prácticamente toda la boca se va a llenar de hierro, entonces va a ser una hiperpigmentación mucho más importante en la boca. Entonces, la recomendación es únicamente darlo con alimentos ricos en vitamina C o con agua simple, o en todo caso decimos, así como les expliqué de dar el hierro con la jeringuita y como el jeringazo rápido y después de eso, chupar la naranja. Y siempre le recomiendo a los pacientes que incluso después de haber tomado el hierro, se hagan un lavado con cepillado dental e inclusive con un poquito de agua con bicarbonato para tratar de disminuir la hiperpigmentación porque realmente, o sea, somos enemigos de los dentistas, ¿no? Vamos a tener en algunos pacientes sensibles vamos a tener unas pigmentaciones que realmente no se pueden retirar ni con limpieza dental. Digo, al final de cuentas, ¿no? Muchos papás nos dicen, no, lo prefiero con los dientes manchados con anemia y todo grave y debilucho, pero sí tenemos que explicarlo porque es algo que también, obviamente, un padre al que no se le explica eso lo empieza a notar y de inmediato retira el hierro. Muchas gracias, doctora. Aquí ya hay felicitaciones, excelente ponencia.
Muy buena ponencia, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. Es todo muy bien explicado. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para ponerla en el chat o ya sea que lo quiera abrir su micrófono. Sí, todavía hasta nos sobró tiempo. Pueden hacer más preguntas. Comenta Nos aquí la preguntan, doctora Margarita que si puede repetir la dosis de ácido fólico, por favor. La dosis de ácido fólico para pacientes en riesgo, pacientes que requieran una suplementación, que serían estos pacientes que dijimos anemias hemolíticas, mujeres embarazadas, eh, es de 4 a 5 miligramos. Y recordemos que esta es la presentación de las tabletas. Las tabletas vienen en tres presentaciones de cualquier marca. 0,4 microgramos, que sería pues una décima parte, 4 miligramos y 5 miligramos. Entonces, en los pacientes con anemias hemolíticas menores de un año de edad, damos media tableta, que serían 2 miligramos. Y en los mayores de un año damos 4 miligramos o 5 miligramos. Y solamente pues la de 400 microgramos es profiláctica, ¿no? Sabemos que mejora pues las características del cabello, nos las da para cuestión de protección a mujeres fértiles, también lo dan, han encontrado algunos datos de cuestiones relacionadas a prevención de cáncer, etcétera, o para deficiencias nutricionales leves que no podamos aportar en la dieta, y pues ahí es donde se recomienda incluso como estrategia de salud las pastillitas de 400 microgramos, ¿no? Pero realmente niñas, adolescentes, etcétera, pero realmente no hay eh, pues tampoco justificación de estarlo utilizando. Por ejemplo, los médicos expertos en fertilidad, ¿no? También ocupan el metilfolato, que ya es una presentación en la cual hay una mejor absorción de esto. Ya también hay estudios de investigación en síndrome de ovario poliquístico, fertilidad. Y ahí pues las dosis sí son estas dosis altas que mencionamos o las presentaciones ya de metilfolato. Y si estamos ante un paciente con deficiencia de folato, igual sería 5 miligramos diario por al menos 3 meses. Aquí nos preguntan si podría recomendar la dosis de ferranina. Siempre Y está basado en el hierro elemental. O sea, siempre hay que saber el hierro elemental. Por ejemplo, hay presentaciones que decíamos vienen con hierro y ácido fólico. No hay, en el caso de anemia ferropénica, no hay ninguna indicación de dar estas combinaciones porque no están o no van de la mano, pues generalmente, ¿no? Pero tenemos siempre que basarnos en la cantidad de hierro elemental. En este momento ni siquiera me acuerdo cuánto contiene la ferranina, pero casi todas las suspensiones o soluciones contienen por cada mililitro de 20 a 25 miligramos de hierro elemental. Entonces, la dosis que nos da el proveedor del fármaco, la marca del fármaco, recordemos que son dosis preventivas o estandarizadas. De hecho, si leen la nota, dice dar una cucharadita de 2,5 mililitros una vez al día, ¿no? Pero recordemos que para ya las deficiencias o la anemia ferropénica en sí, tendríamos que calcular la dosis por peso, ¿no? Que sería de 3 a 5 miligramos de kilo día de hierro elemental para un paciente que tenga como tal una anemia ferropénica. Entonces, por eso hicimos el ejercicio. Si el paciente pesa 8 kilos, 8 por 3, 24, le doy 1 mililitro completo. Y si la presentación es esta de que tienen de 5 mililitros, igual hay que ver el contenido del hierro elemental. igual de lo del hierro, preguntan el doctor Boris la dosis profiláctica de hierro. A 2, de 1 a 2 miligramos kilo día, y que esa sería la dosis estandarizada para los prematuros a partir del segundo al cuarto mes de vida. El doctor Stalin nos pregunta si recomienda más el uso de hierro liposomal o las presentaciones de sulfato fumarato.
Fíjese que el hierro liposomal está siendo muy útil también, porque precisamente tiene otra forma de absorción. Por eso decíamos que esos, incluso la recomendación ya no importa por el pH gástrico y tienen mejor tolerancia gástrica. Hay algunos artículos que ya nos están hablando de la experiencia que se tiene, porque todavía es relativamente nuevo, relativamente, pero por ejemplo les puse algunos como Orrey, que es uno que es bastante comercial, porque sí tienen mejor tolerancia y esto también hace que en el paciente que no tiene una deficiencia severa, o incluso no, podemos indicar una dosis intravenosa de hierro intravenoso y después continuar con alguna de estas presentaciones orales, está teniendo muy buena aceptación y buena tolerancia. Lo importante es que este hierro tampoco es de menor tiempo, ¿no? Igual, si estamos ante la anemia ferropénica, hay que darlo por al menos 3 meses, al menos. Y la doctora Aide nos dice que si el hierro de Dextran solo debería usarse a nivel hospitalario, ya que a nivel institucional se sigue indicando intramuscular. Sí, los hierros nuevos parenterales, por ejemplo, Renegy es una marca que en realidad muy buena, ofrece hasta elevar 2 gramos de hemoglobina en una sola administración, pero está indicado hacerlo de forma intravenosa y hacerlo al menos en un lugar donde se tenga todo para una reacción alérgica grave. O sea, ha disminuido mucho, tienen mucho mejor tasa de seguridad que el hierro Dextran que comúnmente tenemos. El hierro Dextran sigue siendo muy económico, que es el beneficio, pero sabemos que tiene pues una alta tasa de reacciones alérgicas y generalmente todavía siempre lo premedicamos y se administra, eso sí está siempre indicado de forma intravenosa, con observación de un médico, con observación médica. Entonces tendría que ser, no les recomiendo hacerlo en el consultorio, sino al menos en un centro ambulatorio o en un hospital donde se tenga todo lo necesario para actuar en caso de una reacción alérgica severa. La doctora Gladys nos pregunta si es recomendable darle a los niños preescolares multivitamínicos como gomitas o como el Fisiofer o el Kiddy Pharmaton en niños con anemia ferropénica. Es bien importante mencionar que las vitaminas y los suplementos no causan hambre, ¿no? O sea, las mamás van a consulta porque el niño no come bien y no le da hambre. Y cuando preguntamos, come galletas emperador, se toma sus 2 danoninos al día o su yogur Danop del grandote, 3 Yacules al día. Entonces, pues bueno, eso es una malnutrición. El darle suplementos solamente va a hacer o que tengan una falsa idea de bienestar y pues que sigan sin modificar su conducta alimentaria, ¿no? Entonces, todo niño al cual se le ofrecen alimentos en horarios establecidos y estos alimentos no son ricos en carbohidratos, eventualmente pues va a comer mejor. Están sugeridos de acuerdo al grupo de edad, por ejemplo, suplementación con vitamina D, ¿no? Porque sabemos que en la actualidad hay cada vez más estudios acerca de que la población no nórdica, es decir, nosotros como mexicanos, tenemos niveles bajos de vitamina D, pero esta pues ya se da desde el periodo neonatal, ¿no? Que ya tenemos también gotitas que son 4.400 unidades de vitamina D, que son las sugeridas. En pacientes prematuros está indicado dar vitaminas A, C, D o polivitaminas aparte del hierro, pero fuera de ese grupo de edad es primordial, si no tiene factores de hierro, promover una alimentación adecuada. Lo que causa a veces el dar hierro y por lo cual los papás nos dicen que le da hambre es que causa cierta gastritis. Entonces, esta sensación sí genera, pues, creo que algo parecido a la sensación de hambre y a veces empiezan a comer mejor, pero yo casi siempre veo relacionado esta mejora en que yo les indico así completamente no le dé tés, no le dé cafés, no le dé estos alimentos ricos en lácteos, no le dé gelatinas, no, porque a veces vemos la lonchera del niño y todo es azúcar e incrementar la cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, más bien esto va relacionado a eso. Si la doctora menciona suplementación general a todos,
No, hay que individualizar al paciente, ver cómo está, pues decíamos, ¿no? Cómo nació, si fue prematuro, cómo se alimentó, si se está enfermando de forma constante, etcétera, para entonces indicar algún suplemento alimenticio, que pues hay infinidad, ¿no? En el mercado. Pero los únicos que están como más aprobados o sugeridos es omega 3 y vitamina D. Pregunta del doctor Stalin si se recomienda premedicar con esteroide previo a la aplicación parenteral de hierro. Sí, como decíamos, pueden utilizar doble o triple premedicación, pero sí es muy importante y les recomiendo tener certeza de que es una anemia ferropénica, o sea, tener al menos esta cuestión del perfil de hierro, ¿no? Porque con eso nosotros justificamos también que nuestro actuar es adecuado, ¿no? Y la dosis, pues idealmente hay una dosis estándar, pero también la dosis que a veces sacamos es con base en el hematocrito del paciente y el hierro que se piensa administrar. Eh, ¿Por qué? Porque al menos en pediatría recordemos, ¿no? Que este sesgo o este grupo de pacientes que tienen leucemia aguda y que podemos equivocarnos en que tienen anemia y pensamos que es una anemia carencial, si damos esteroide, nosotros modificamos directamente o podemos incluso hasta inhibir la presencia de blastos en sangre periférica. Entonces, como que nosotros nos vamos mucho con cuidado con los esteroides, pero si tenemos esta cuestión de que ya confirmamos nuestra anemia ferropénica, vamos a indicar el hierro intravenoso, sí está indicado premedicar. Y dentro de esa premedicación puede ir el esteroide. La doctora Sandra Vázquez nos pregunta, ¿en prematuros a partir de qué edad corregida se puede iniciar el hierro preventivo? En realidad no se hace con la edad corregida, sino si es esta diapositiva que les presenté, si es menor de 1500, incluso la indicación es al momento de egresar de la unidad de terapia intensiva neonatal. Y generalmente los neonatólogos lo hacen cuando el paciente ya se va a casa, este, ¿no? Del segundo a sexto mes, segundo. Estos bebecitos, del segundo al sexto mes. A veces, dependiendo por el tiempo que se lleven, por ejemplo, un prematuro con antecedente de hemorragia perinatal, del primero al sexto mes, ¿no? O sea, va a requerir más hierro. Y sabemos pues que también la anemia del prematuro, pues también tenemos que estarla cuidando, porque a pesar de este tratamiento, si no le damos un seguimiento adecuado, este paciente puede incluso requerir transfusiones después de que se dé de alta. Entonces, idealmente estos pacientes también tienen que ser evaluados por un grupo multidisciplinario dentro de los cuales pues entra el hematólogo. Muchos de mis colegas neonatólogos, casos específicos que se requirieron transfundir incluso en el periodo de la terapia intensiva neonatal, al egreso me los mandan para poder pues dar un tratamiento evitando de que ese paciente tenga una anemia recurrente. Y esos niños sí serían indicativos de tomarle su biometría hemática pues mucho, mucho antes, ¿no? Ay, me salí de... Pues agradezco mucho a todos por su atención. Espero que haya sido pues buena esta plática o por lo menos un poco entendible para que pues algunas cuestiones que les toca ver en la práctica puedan resolverlas. Al contrario, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo y sus enseñanzas del día de hoy. Estamos muy agradecidos. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, le entregamos de manera virtual su constancia por su participación como ponente con el tema anemias carenciales. Le haremos llegar de manera física su constancia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias por haberse conectado de toda prácticamente la República. Gracias también a nuestros médicos de contacto, de primer contacto también, de la Asociación de Médicos Generales, que también nos hicieron favor de estar con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias, doctora Nuria. Pues muchas gracias a ustedes y espero participar con algún otro tema que sea de su interés. Nosotros encantados, doctora.